Y bien, estamos ahora con el ministro de Economía, Miguel Castilla, porque hoy se anunciaron algunas medidas y se publicaron en el diario El Peruano varias medidas vinculadas a la, digamos, para reactivar la demanda. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, hay estas medidas, según el presidente, son por un total de 1.500 millones de soles para seguir reactivando la demanda, soltar un poco de dinero, pero digamos la reactivación de la economía, de la producción, etcétera, se podría conseguir quizás más rápidamente permitiendo que estas mega obras que fueron también anunciadas, ¿no?, referidas por el presidente, ya sabemos cuáles son, adjudicadas por 19.000 millones de dólares, comiencen a ejecutarse ya, de una vez, aplicando el procedimiento que sugiere AFIN, en fin, con un permiso temporal y contra una fianza, etcétera, o liderando pues el destrabamiento de los proyectos paralizados en el sector petrolero, minero, etcétera. En fin, hay medidas de ese tipo que podrían ser más efectivas que soltar dinero, ¿no? Dinero, bueno, es simplemente un remedio temporal. Es que tenemos un problema temporal, Jaime. Ante todo, feliz 28 y a través a los televidentes. Tenemos un problema temporal de menor crecimiento y definitivamente un rebote que se va a dar hacia finales del año y el año entrante. Y las medidas que se han venido dando no son solamente estas que el presidente de la República ha anunciado. El decreto de urgencia que se ha publicado hoy en El Peruano, y un proyecto de ley también que se ha presentado al Congreso el día de hoy. Es un conjunto de medidas que se han venido dando, como hemos conversado en el pasado. Hubo un proyecto de ley importante, donde comenzó este proceso de destrabamiento de inversiones, reducir costos de transacción, apuntando a justamente tener un ambiente mucho más amigable a la inversión. Y apuntando a una reactivación de mediano plazo, reduciendo los costos que enfrentan las empresas, sean estas pequeñas, medianas o grandes. Aparte de ello, digamos, dado el menor crecimiento de la demanda interna, es que se ha hecho un estímulo que si uno suma los estímulos distintos que ya se han hecho en distintos proyectos de ley o decretos de urgencia, ya suman más o menos un punto del producto. Para asegurarnos, digamos, que el segundo semestre hay el punto de inflexión con una política fiscal contracíclica. Esto creemos que es importante y justamente tenemos la fortaleza macroeconómica para poder hacer esto, a diferencia de otros países que no tienen simplemente la capacidad de poder inyectarle recursos de corto plazo y que puedan ser efectivos en este momento. Claro, pero lo fundamental es reactivar la inversión. Pero, eso es lo que tenemos que hacer. Hacia eso vamos, y creemos que un sector importante para ser reactivado, el sector de la construcción, el sector inmobiliario, donde hemos visto de tasas muy altas de crecimiento en el pasado, a tasas bastante bajas. Y yo quisiera hacer un énfasis capaz en algunos temas que el presidente ha mencionado en su discurso y capaz otros que no han sido mencionados, que son parte del proyecto de ley que hemos dejado en el Congreso de la República. Ese proyecto de ley fue mencionado por el presidente, pero no entró en detalles. ¿De qué consiste? A ver, yo creo que lo que pasa es que hay ciertos temas que se pueden normar en un decreto de urgencia, especialmente aquellos que significan un mayor gasto. Y acá en el mayor gasto lo que se ha hecho ha sido no aumentar fuentes de gasto permanente en la mayoría de los casos, sino buscar adelantar, digamos, tramos de reformas que estaban previstas en el futuro. Una reforma importante es el tercer tramo de la reforma remunerativa de las Fuerzas Armadas y la Policía, que entraba en diciembre, la hemos adelantado a agosto. Son 500 millones adicionales que ayudan, digamos, a inyectar un poco más de recursos y liquidez a la economía. Y así una serie de intervenciones en sectores como educación, como salud, pago de pensionistas, que lo que hacen es tramos de reformas que estaban previstas se adelantan, para no desnaturalizar las reformas y no hacer gasto permanente y que sea efectivo, que entre ahorita al bolsillo de todos los peruanos y las empresas. Con respecto al tema de la reactivación, de hecho hemos venido trabajando ya hace tiempo en toda esta desregulación y hacer mucho más amigable la inversión. En el tema de construcción, por ejemplo, hay tres temas puntuales que yo quisiera enfatizar. Uno es, estamos dando una serie de beneficios tributarios, uno que fue muy efectivo, de hecho, en el año 2009, que fue este esquema excepcional
de depreciación, digamos, de un régimen de depreciación excepcional, donde incrementamos la tasa de 5 a 20%. ¿Qué significa esto? Esto significa de que las empresas van a contar con mayor liquidez, de tal manera que puedan descontar un monto mayor del impuesto a la renta, y eso les da liquidez para seguir invirtiendo. Empresas constructoras e inmobiliarias, y pueden hacerlo a partir de 2014 hasta el 2016. Esto, la vez pasada cuando se dio una medida similar, ¿qué ocurrió? En el año previo a la crisis, en el año 2006-2008 en promedio, el sector de construcción crecía 16%. Vino la crisis financiera y cayó a un crecimiento por debajo de 5%. Y con esta medida y otras medidas probablemente que se dieron, hubo una recuperación, un crecimiento cercano al 20% en el sector de construcción, que es intensivo en mano de obra. Ahora, esto se suma, esto por el lado, digamos, de la oferta, por el lado, digamos, de la demanda, se están potenciando todos los programas del Fondo Mi Vivienda, que es un fondo que trabaja como segundo piso, ampliándole de recursos para llegar a segmentos, digamos, intermedios y segmentos bajos. Hemos trabajado con ellos para una inyección adicional de recursos, y también estamos trabajando en los temas, como bien dices, de los trámites, todo un esquema para poder agilizar todo lo que son las habilitaciones urbanas para edificaciones. Hoy en día hay un cuello de botella importante, en el sentido de que los revisores urbanos que tienen que dar la conformidad de la habilitación no lo hacen, porque o dependen de las municipalidades que no lo hacen, o los colegios profesionales que tienen que nombrarlos. Le estamos dando la facultad al Ministerio de Vivienda para que pueda, digamos, agilizar estos procesos por un lado y reducir costos, porque hoy en día las municipalidades, muchas de ellas, cobran en función al valor digamos, de la edificación, que se da, de valor de mercado, que puede ser un monto bastante significativo para dar la habilitación. Y acá estamos variándolo para que sea en base a valor arancelario, reduciendo ostensiblemente los costos. ¿Y el Ministerio de Vivienda daría la habilitación entonces? Ellos estarían facultados para hacer la habilitación urbana. Entonces, ese es un tema importante, porque el sector de la construcción es uno que responde rápidamente, digamos, a este tipo de medidas. En adición a ello, ya se mencionó, o permíteme capaz ver los temas tributarios que no han sido mencionados. Nosotros tenemos el impuesto transitorio a los activos netos, el ITAN, y es un impuesto que tenemos hace ya algún tiempo, y que de hecho para ciertas actividades se dio una exoneración y expiró. Y lo que estamos proponiendo en el proyecto de ley es una inafectación permanente para ciertas actividades que no generan renta. Por ejemplo, aquellas que se encuentran en fase preoperativa no tienen por qué estar pagando el ITAN. Y eso obviamente, finalmente lo pueden descontar de su impuesto a la renta, pero mientras que lo descuentan, pasa el tiempo y eso les resta liquidez a las empresas. En adición a ello, tenemos un conjunto amplio de medidas tributarias adicionales, algunas, por ejemplo, que están derivadas de perfeccionar nuestro régimen de reintegro tributario del IGB aplicable a proyectos de inversión. Tenemos el régimen de la devolución anticipada al IGB. Para la importación de bienes que se utilizan en proyectos de inversión, se les anticipa el IGB, y acá es para proyectos grandes como el metro, como otros que están en curso, que es un beneficio que se está ampliando el plazo a 10 años, se están haciendo mucho más, digamos, fácil, digamos, toda la tramitología para conseguir el beneficio y ser más atractivos. En adición a ello, hemos encontrado... Eso salió en el decreto en el proyecto de ley, que no ha sido mencionado. Las cosas que estoy mencionando ahora, Jaime, no han sido incluidas, digamos, en el discurso porque había mucho detalle técnico y obviamente poco tiempo. Y la idea justamente es poder explicar las medidas adicionales, que no solamente están por el lado de inyectar recursos públicos, que es muy importante para dinamizar la demanda interna, sino otras medidas justamente para dinamizar la inversión privada. Otro tema importante es que en algunos casos tenemos una doble imposición tributaria. Hay ciertos intangibles que pagan IGB cuando son importados por aduanas, contratos, por ejemplo, EPC, contratos de procura, de ingeniería procura, en ciertos proyectos, y después también pagan impuestos
cuando ya dan el servicio, el IGB interno. Está el doble cobro de IGB, Claro. que finalmente se reintegra y se aplica como crédito fiscal, pero esto le quita también liquidez a las empresas. Claro. Entonces, estamos eliminando este doble efecto de cobro para estos casos de utilización de servicios prestados por no domiciliados. Para poder dinamizar el mercado de factoring, que es muy importante como una medida que le da recursos a menores costos a las pequeñas y medianas empresas, estamos modificando la ley de comprobantes de pago de tal manera que una factura impresa, una factura electrónica que sea impresa, tenga el mismo valor que una factura, digamos, electrónica y pueda ser transada. Esto es algo que faltaba, que estaba limitando la movilidad, digamos, o la creación de un mercado secundario de facturas, que puede ser muy exitoso, digamos, beneficioso para dinamizar este mercado de factoring. Hay un conjunto de medidas importantes que están pensando en el contribuyente. Voy a dar algunos ejemplos. Cuando ya se llega a la parte de cobranza coactiva, digamos, un contribuyente que tiene que pagar, digamos, una suma a la SUNAT, se le sigue cobrando costas, gastos, etcétera. Eso no tiene por qué asumirlo el contribuyente. Se eliminan estos cobros. Asimismo, cuando hay quejas reiteradas en el Tribunal Fiscal, se hace jurisprudencia de observancia obligatoria. ¿Qué significa eso? Para no tener que ir con quejas, si son quejas reiteradas, se emiten lineamientos que son vinculantes, de tal manera de que eso ya puede alimentar la forma como auditan, digamos, los auditores, para la redundancia, de la SUNAT. Se está automatizando todos los servicios, usando más gobierno electrónico en la SUNAT para facilitar, digamos, los costos, reducir los costos de transacción de las empresas y los contribuyentes con la SUNAT. Entonces hay un conjunto de medidas de facilitación, de poder, los mecanismos que tenemos de incentivos que funcionen de manera más efectiva, y esto, digamos, es un conjunto de medidas que se suman a las que hemos hecho en el pasado. Eso en el aspecto tributario. Un tema que creemos que es fundamental para poder agilizar la inversión pública y que ha sido muy exitoso ha sido las obras por impuestos. Sí. En eso, hace un par de años solamente se hacían más o menos 20 millones por obras por impuestos, y hoy en día el potencial es más de 600, 700 millones de soles. Y estamos haciéndolo extensivo el mecanismo a entidades del gobierno nacional, no solamente aquellas que tienen canon, ni fondos especiales, sino para proyectos de escuelas, de hospitales, de comisarías, proyectos de infraestructura de riego, donde se puede utilizar, digamos, al sector privado para que pueda llevar adelante los proyectos. Ya no solamente con gobiernos regionales o locales, como sino se abre al gobierno nacional. Y esto va a dinamizar, digamos, la inversión en ello. Para efectos del comercio exterior, que también creo que es importante resaltarlo, había una falta de información un poco de los pagos, de los roles que tienen los operadores que están, digamos, en la cadena logística. Y se está modificando la ley de facilitación del comercio exterior de tal manera de que haya una mayor predictibilidad y una mayor transparencia que redunde competencia. Vale decir, se le da una capacidad sancionadora al MTC, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en caso que los agentes que están involucrados en el proceso, digamos, de comercio exterior no publiquen y no definan con claridad qué costo, qué pago le corresponde a la nave, al dueño de la carga. Digamos, lo que queremos es que haya mayor información, de tal manera de que haya mayor competencia y que se reduzcan los costos logísticos para la exportación y el comercio exterior. Un punto importante, Jaime, es que hemos dado un paso que creo que es trascendental, de permitir la participación del capital privado en las empresas de energía que aún están públicas, que aún están en el ámbito de FONAFE. Esto incluye las empresas de generación, de transmisión, de distribución, que están en FONAFE. Hay empresas muy grandes como Electroperú, que van a ser, digamos, abiertas a la bolsa. Se van a sacar de todos los sistemas administrativos públicos, de tal manera de que sean efectivamente atractivas y el capital privado pueda entrar. ¿Hasta qué porcentaje? Empezando por 20% hasta 49%, y estas son, de cierta forma, peritas en dulce, porque generan ingresos, digamos, fijos, digamos, y ahí es muy atractivo, digamos, y esto ha sido una decisión importante que se ha tomado no solamente para poder ampliar la cobertura
llegar a 4 millones de beneficiarios que hoy día no tienen cobertura eléctrica por falta de inversión. ¿Esto va a facilitar la inversión? Por supuesto. ¿El aumento de la inversión? Por supuesto, porque van a poder invertir en los capitales privados, en estas empresas públicas, claro, que van a cotizar en bolsa. Y esto también va a movilizar el mercado de capitales domésticos. Entonces, un conjunto de medidas que lo que apuntan es a complementar las que ya se han dado en el pasado. Acá, cuando hemos conversado y hemos dicho, hemos estado mejorando el régimen de APPs, hemos estado reduciendo los trámites, los costos de transacción que enfrentan las empresas para poder hacer sus emprendimientos. Hemos dado un impulso fiscal importante y se están sentando las bases, creemos, para lo que es los fundamentos, el sustento de fondo de la economía peruana, que es el capital humano. Lo comentábamos, me acuerdo, en el pasado, y yo lo adelanté, que estábamos ya trabajando el presupuesto de educación y salud hace 3 meses, y ya lo tenemos ya trabajando, cuando lo usual es trabajarlo en el mes de agosto, y donde se hace una inyección histórica de recursos. Y estos recursos ya están presupuestados en el proyecto de presupuesto para 2015, sin salirnos de nuestro marco macrofiscal, haciendo una apuesta decidida por la educación, por salud, y dentro de ella una serie de elementos que los ministros del sector han mencionado. Por así, se va a incorporar, se va a agregar 0.5% del PBI, según se dijo, ¿no es cierto? No, sí, eso ya está, que son un poco menos, cerca de 4.000 millones de soles. Pero eso no se va a poder volver a hacer el siguiente año, otro 5% del PBI, pero por otro supuesto, 0.5%. Así es, no, la idea es que esto se convierta en una política de Estado y poder llegar, digamos, a lo que está establecido en el Acuerdo Nacional. Del 6% del 6%, obviamente la visión que ha dado el presidente de la República es una visión de largo plazo, del bicentenario. Queremos entrar a la OECD, queremos entrar a un club de los países con mejores prácticas internacionales. Y obviamente con los niveles que tenemos de capital humano y la calidad de la misma, va a ser muy difícil que podamos entrar a este club de buenas prácticas internacionales. Entonces la apuesta es una apuesta no solamente de un presupuesto, digamos, es un esfuerzo de priorización, es un esfuerzo de cómo podemos apalancar recursos privados para cerrar la brecha en infraestructura en esos 2 sectores. Ahora, hay un gran potencial de inversión, digamos, en la economía peruana, en los pequeños y medianos empresarios y en los microempresarios, que no se realiza porque están en la informalidad y sobre todo en la informalidad laboral y tributaria también, pero laboral principalmente, y ahí el asunto de fondo es una reforma que, digamos, es cambiar el régimen laboral, la legislación laboral, y eso no se ha tocado. ¿Por qué? ¿Por temor político? No, yo no diría eso. Yo creo que estamos muy conscientes, estamos haciendo una revisión, digamos, dentro incluso del plan de diversificación productiva, está el pilar de la productividad, de la formalización, estamos trabajando distintos esquemas. Acá no se acaban las cosas, digamos. Yo creo que el presidente ha dado una pauta muy clara de cuál es el horizonte de trabajo en una serie de sectores, en educación, en salud, en seguridad ciudadana e inversiones, obviamente en los programas sociales, que son los 5 ejes de acción del gobierno, pero eso no quita de que sigamos haciendo reformas. Una reforma que ha sido anunciada, digamos, que no tiene nada que ver con el tema laboral, pero que es la distribución del canon. Ya tenemos un proyecto de ley listo, lo hemos comentado en varias oportunidades acá, está listo para ser entregado antes de 30 días al Congreso de la República, donde lo que se pretende es mejorar, digamos, la distribución de este recurso que afecta a las finanzas, especialmente a los gobiernos locales. Y hay otras reformas que se van a plantear. Nosotros no descartamos una revisión más exhaustiva del esquema tributario del país, justamente para que sea más atractivo nuestro país a la inversión y también para que no sea un cuello de botella la formalización. Y eso implica otro tipo de regulaciones. Pero, digamos, estamos avanzando. Yo creo que el mensaje que el presidente ha querido dar y lo ha hecho, creo yo, hemos trabajado, digamos, muy en la mano todo el equipo bajo su liderazgo, es de definir cuáles son las 5 áreas claves, ya con presupuestos, con proyectos, nombre y apellido, con reformas que hay que consolidar en distintos ámbitos y plantear una agenda que pueda ser realizable, obviamente, en los siguientes 2 años, para lo cual se requiere apoyo y consenso político, que es algo que tenemos que trabajar todos. Se ha extrañado un mayor compromiso
destrabar los proyectos paralizados, es decir, anunciar o un liderazgo personal de él o del ministro correspondiente para de una vez echar a andar los proyectos paralizados en el sector hidrocarburos, en minería, bueno, y los propios proyectos, las megaobras estas adjudicadas, pero que no comienzan. Pero, Jaime, pareciera que esto fuese, digamos, una medida aislada de todo lo que hemos venido haciendo. La inversión, digamos, del destrave de inversión que está, digamos, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, coordinando, digamos, medidas multisectoriales, justamente apunta hacia ello. Tenemos muchos proyectos donde ya se vio un destrave de inversiones. Las medidas, digamos, de regular algunos conceptos ambientales, por ejemplo, o regulatorios con las municipalidades, justamente apunta hacia eso. Son normas que han sido promulgadas en el último mes y medio. Entonces yo creo que hay que dar, digamos, espacio para que esto, digamos, tenga efecto. Acá el presidente de la República ha liderado y publicó un decreto supremo donde la promoción de la inversión privada es prioridad nacional, porque obviamente eso es lo que genera empleo, eso es lo que genera reducción de pobreza y los impuestos que requerimos para implementar muchas de las políticas públicas que tenemos previstas. Entonces, yo creo que hay que ver el conjunto, no solamente hay que ver el anuncio efectista, sino ver, de hecho, el derrotero que el presidente ha marcado en los siguientes 2 años, que es un derrotero donde se atacan problemas de fondo en el país, y seguir trabajando y persistiendo en el tema de tener un entorno mucho más amigable a la inversión. Ahora, y eso es, tú lo has visto a raíz del tiempo, en el transcurso del tiempo, tenemos proyectos que han sido destrabados. Tía María ha sido ya anunciado que se va a realizar. Estuvimos en México con el presidente de la República. Pero no se ha aprobado todavía el estudio de impacto ambiental. No, ya está aprobado, entiendo, por el Ministerio de Energía y Minas. Estaban subsanando algunos detalles, pero ese proyecto, que es de 1.300 millones de dólares, va. Y yo creo que hay mucho interés de inversionistas por nuestro país, que sigue siendo muy competitivo en el sector de minería. Los costos de energía son bajos, 1/3 de los de Chile, el costo de la mano de obra es baja, y tenemos obviamente estamos privilegiados de tener un aeropuerto estratégicamente ubicado en la región, con acuerdos comerciales que se van a potenciar, no solamente los nuevos, sino cómo poder sacarle mayor provecho a los mismos. Entonces yo creo que el mensaje que el presidente da es un mensaje, digamos, estratégico, pensando en cómo crear riqueza, cómo crear bienestar, y esto se consigue vía la inversión pública y privada, y esto redunda en empleo y oportunidades para todos. Y eso ha sido, creo yo, en mi punto de vista, que hemos participado, digamos, en la elaboración de estas normas y le hemos dado insumos al señor presidente de la República, es ver cómo podemos de vuelta reanimar esos espíritus animales, digamos, del sector emprendedor de nuestro país. Está obviamente el plan de diversificación productiva, todo esto suma, el cierre de la brecha en infraestructura, esta apuesta de cerca de 10 puntos del producto de inversiones que se han adjudicado. Eso es histórico, 10 puntos del producto. Claro, pero no comienzan. Pero no, es que yo creo que eso que no comienzan, digamos, hay algunas cosas que no comienzan del gobierno anterior porque estuvieron capaz, habían cosas que no se habían hecho, pero ya tenemos un avance notable. Por ejemplo, yo estoy ya juntándome para poder acelerar el inicio del proyecto Majesiguas con las autoridades, el concesionario, y con el gobierno regional de Arequipa para poder ya empezar la fase constructiva de ese proyecto que estuvo paralizado por 3 años. Y hay muchos otros proyectos que estamos trabajando. Estuvo parado por un arbitraje la carretera, digamos, la Panamericana Sur, que va desde el Debido de Hawái hasta Pisco, digamos, evitando Chincha. Eso va a estar listo antes que acabe el gobierno. Y hemos escuchado una serie de proyectos que se está trabajando. Acá el reto es pensar en la adjudicación, que se ejecuten estos proyectos en presupuesto y a tiempo. Y eso es un objetivo que nos estamos ahora planteando en estos 2 años, no solamente de cerrar la brecha, digamos, en el papel nominalmente, sino efectivamente ver que esto constituya servicios de calidad para el ciudadano. Ese es el principal, digamos, la principal motivación del gobierno, y estamos trabajando en esta, y vendrán otras normas de poder continuamente ser un Estado que sea mucho más asequible, mucho más fácil, que no haya un costo, digamos, una prima de riesgo de operar en nuestro país, y estamos trabajando activamente en ello. Bien, ministro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jaime, muy amable.